Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Así que esta es una larga historia y el inglés no es mi primer idioma, por favor. Todos estos son nombres falsos. Yo, 45M, estaba casado con mi novia de la escuela secundaria Sarah, 45F. Tuvimos 4 hijas, Jen, 24F, Tori, 22F, Brianne, 21F, y Clyde, 18F. Conocí a Sarah cuando teníamos 14 años y comenzamos a salir de inmediato. Mis padres amaban a Sarah y ella se convirtió en la hija que nunca tuvieron. Recuerdo que mi padre me sentó y me dio consejos, tener buena comunicación entre ellos, pensar antes de tomar cualquier decisión, ese tipo de cosas. Sarah y yo estuvimos saliendo durante 7 años. En el momento en que descubrimos que estaba embarazada de Jane, ambos estábamos en la luna de miel, nos casamos poco después y pasamos a tener nuestra hermosa familia. El único problema fue mi hermano Jack, 43M. Jack siempre estuvo enamorado de Sarah, eso dañó mi relación con él, pero traté de dejarlo ir porque era mi hermano y porque Sarah también sabía y me había asegurado que no sentía nada por él. Mi límite fue cuando Jack se enteró del compromiso mío y de Sarah, confesó su amor por ella y trató de convencerla de que me dejara. Ella no lo hizo y me lo dijo. En este punto, estaba enojado con Jack y estaba listo para patearle el trasero si Sarah me hubiera pedido que no lo hiciera. Estaba listo para eliminar a mi hermano de mi vida. Sarah y mis padres, 68M y 66F, me convencieron de que no lo hiciera. Mi matrimonio con Sarah fue increíble. Tuvimos, como cualquier otra pareja, nuestros altibajos, pero no cambiaría nada al respecto. Éramos una pareja apasionada que se amaba el uno al otro y a sus hijos más que a nada. La relación mía y de mi hermano mejoró después del incidente y realmente creía que había superado su enamoramiento de Sarah. Poco sabía que no solo estaba enamorado de Sarah, sino que también planeaba separarnos. Un día, hace más de 6 años, había llegado a casa después de una semana fuera por razones de trabajo y encontré a mis hijas, mi esposa y mi hermano en la sala de estar. Sarah y mis hijas estaban llorando y cuando me vieron comenzaron a gritarme. Sarah preguntó cómo pudiste haberme hecho esto. Cuando le pregunté qué quería decir, dijo hacer trampa. Me sorprendió que me acusara de hacer trampa, nunca en los 25 años que llevamos había planeado engañarla. Le pregunté qué le hizo creer que la engañé, me mostró algunas fotos y textos que demostraban que la había engañado con un colega. Le pregunté de dónde había sacado esta prueba y mi hermano saltó diciendo que este compañero de trabajo, que también era amigo de él, le había confesado y le había enviado la prueba. Empecé a llorar y le rogué a Sarah que me creyera, le dije que esto era obra de Jack. Me dio una bofetada en la cara y me echó. Antes de irme, Jen y Tori me llamaron todo tipo de nombres. La que más me dolió fue eres una desgracia para nuestra familia. Durante mucho tiempo traté de hacer que Sarah y las chicas vieran la razón y hacerles entender que nunca haría trampa, pero lamentablemente todo fue en vano. Mis padres me repudiaron y mi padre dijo que si yo era un hombre haría el divorcio fácil. Antes de fin de año, Sarah y yo ya estábamos divorciados y mis hijas no querían verme. A principios de 2017, Sarah y Jack se casaron. Mis hijas me enviaron un mensaje diciendo que me odiaban y que no querían tener nada que ver conmigo y que tenían una nueva figura paterna en sus vidas. Fue difícil, pero con mucha terapia aprendo a seguir adelante. Siempre tuve la esperanza de que mi familia encontrara la verdad, pero aprendo a vivir con la posibilidad de que nunca lo harían. Pasaron 5 años sin ningún contacto con nadie de mi familia hasta hace unos días. Recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté dije hola. ¿Quién es este? Y escuché sollozos del otro lado. Era mi madre. Ella dijo que lo sentían y que querían hablar conmigo. Le pregunté por qué y mi madre dijo que mi familia había encontrado la verdad sobre todo, pero este era un asunto para ser discutido personalmente. Le dije a mi mamá que cuando me sintiera listo, la llamaría, pero no quería que nadie me contactara hasta que le respondiera algo. Ella dijo que entendía y que me extrañaba. Nos despedimos, pero para ser honesto, todavía no sé qué debo hacer. Actualización, mi familia quiere volver a conectarse después de 6 años. Actualización.
Algunas personas me han pedido una actualización, así que aquí está. Así que llegué a casa de mis padres el sábado por la mañana. Llamé a la puerta y mi mamá la abrió. Ella comenzó a llorar y me abrazó, fue un pequeño premio para mí. Mi papá me dio un apretón de manos y entré. Mi mamá comenzó a tratar de hacer una pequeña charla, me preguntó cómo estaba. Luego comentó que me veía mucho mejor y que perdí peso, le respondí cuando estás deprimido te olvidas de comer. Luego les pregunté cómo se enteraron. Mi mamá dijo que Jack estaba borracho y tuvo una discusión con Sarah y algo así como no planeé todo esto. Sarah entonces lo obligó a confesar. Sarah y mis hijas querían contactarme, pero mi madre dijo que sería mejor si solo me contactara. Empecé a reírme, mi papá estaba un poco enojado y me preguntó qué es tan gracioso, le dije que mi hermano probablemente pasó años tratando de separarnos de Sarah y yo y lo explotó todo. Todo lo que tenía que hacer era estar callado y poder continuar con su hermosa vida. Luego les pregunté a mis padres si podían imaginar cómo serían nuestras vidas si ellos y Sarah no trataran de convencer de perdonar a mi hermano después de que él tratara de convencer a Sarah de que se quedara con él. Mi papá comenzó a llorar, era la primera vez en mis 45 años de vida que veía llorar a mi viejo. Comenzó a disculparse diciendo que era un padre horrible, pero que él, mi madre, Sarah y mis hijas estaban arrepentidas. Pude no llorar y les dije que me encantaría reconciliarme, pero que tomaría tiempo. Mi mamá me preguntó si podía darle luz verde a Sarah para que se pusiera en contacto conmigo, le dije que sí. Luego me preguntaron más sobre mi vida, ya que querían saber cómo estaba. En general, fue mejor de lo que esperaba. Al día siguiente, Sarah me envió un mensaje y me preguntó si podía llamarme. Le respondí unas horas más tarde que podía, ni siquiera 5 minutos después me llamó. Me preguntó cómo estaba, le dije que dadas las circunstancias podría ser peor. Le pregunté cómo estaban ella y nuestras hijas, ella dijo que no eran tan buenas. Después de que mi hermano confesó, Sarah y mis hijas sintieron remordimiento y echaron a mi hermano. Le hice algunas preguntas a Sarah, ¿por qué se casó con Jack tan rápido y cómo es que no me creyó? Ella comenzó a llorar, dijo que durante y después de nuestro divorcio, mi hermano había sido su roca. Sarah dijo que eventualmente comenzaron a salir y se casaron porque, y me sorprendió escuchar esto, ella quedó embarazada. Me quedé atrás cuando lo escuché. Le pregunté si podía repetirlo y lo hizo. Le dije que necesitaba tiempo, le advertí que las posibilidades de que volviéramos a estar juntos no se ven bien y no quería que tuviera falsas esperanzas, lloró un poco más pero dijo que entendía. Ella terminó la conversación con un te amo, acabo de despedirme. Actualización 2, ¿es posible la reconciliación? Mi mamá fue el puente de comunicación entre mis hijas y yo. Le envié un mensaje diciéndole que quería conocer a mis hijas en un lugar público y ella me recomendó un parque. Nos encontramos ayer. Cuando llegué allí, mis hijas ya habían llegado. Solo tuve unos segundos para procesar verlos por primera vez en más de media década porque Jen, mi hija de 24 años, saltó sobre mí. Ella estaba llorando y seguía diciendo que lo sentía y me pidió que no los odiara. Nos quedamos abrazados durante unos minutos, parecía que ella no quería dejarme ir. Claire, mi hija de 18 años, tardó en quitarme a Jen. Tori, mi hija de 22 años, me preguntó cómo estaba. La miré por unos segundos. Todavía me sorprendió ver cuánto había crecido en los últimos años, pero también vi los últimos 6 años parpadeando en mis ojos. Durante un tiempo después del divorcio, solo miré fotos mías, Sarah y las chicas juntas y recordando los buenos viejos tiempos y comencé a preguntarme si vivir todavía valía la pena. Después de unos segundos, le dije a Tori que había conseguido un gato, le dije que era un gran gato y mi mejor amigo y que si no fuera por él no estaría aquí hablando con ella. Tan pronto como dije esto, todas mis hijas comenzaron a llorar. Los estaba mirando, llorando por dentro, pero de alguna manera todavía capaz de mantener mi postura. Todos dijeron que lamentaban no creerme y me rogaron que los perdonara. Les dije que todavía los amaba más que a nada, pero que me tomaría tiempo perdonarlos verdaderamente y que tendrían que mostrarme con sus acciones y no con sus palabras lo arrepentidos que estaban.
Noté que Jane llevaba un anillo, le pregunté al respecto. Me dijo que se había casado con su novio de mucho tiempo hace 2 años. En este punto, estaba a punto de estallar en lágrimas sabiendo que me había perdido la boda de mi hija. Solo le pregunté si caminaba por el pasillo con él y ella dijo en voz baja que sí. Simplemente no pude hacerlo más y comencé a llorar con el corazón. Tuve que sentarme. Ese agujero robó todo lo que apreciaba y me robó uno de los momentos que más anhelaba, llevar a mi hija por el pasillo. Estaba llorando feo y me di cuenta de que Jen también estaba triste. Le dije que lo superaría y que no me preocupara por eso. Ella solo me abrazó de nuevo en silencio. Nos quedamos así por lo que pareció mucho tiempo. Después de que rompimos el abrazo, Jen dijo que lo sentía una vez más. Les dije a mis hijas que necesitaba unos días, pero me gustaría ir a terapia familiar con ellas, estuvieron de acuerdo. Mis hijas y yo estábamos poniéndonos al día sobre la vida de la otra y se sentía bien tener una conversación normal con ellas. Me dieron su número de teléfono, nos despedimos y abracé a cada uno de ellos con fuerza durante mucho tiempo. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.